un Galaxy con el micrófono. Usted Está abierto el audio ya. Buenos días a todos los que están conectados. Yo soy Amariluz Quesada, residente de tercer año del Hospital Eva Perón. Estoy con mi compañera Lara Girisek, también residente de tercer año, y hoy les vamos a contar un nuevo ciclo que va a empezar, que es de infecciones respiratorias bajas. Bueno, comprende tres partes. La primera parte es bronquiolitis, la segunda parte es neumonía y la tercera va a ser asma. El día de hoy vamos a hablar de bronquiolitis y de neumonía, y el miércoles que viene nos esperamos con asma. Va a comenzar mi compañera Lara, ahora las dejo con ella. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Gracias por conectarse. Vamos a hablar un poco sobre bronquiolitis, más que nada enfocado al manejo de esta patología tan frecuente en pediatría. Vale aclarar que existen diferencias y similitudes en cuanto al manejo. Para esta presentación se hizo más que nada una revisión de todas las guías, tanto británicas como de la Sociedad Americana de Pediatría, y las nacionales, que son las que mejor evidencia científica ofrecen, pero a pesar de esto siguen existiendo controversias de esta patología tan frecuente. Sepan disculparnos, hay unos inconvenientes. Bien, para empezar, ¿cómo definimos bronquiolitis? Bueno, la bronquiolitis, se presenta en todo niño menor a 2 años, se define como el primer o segundo episodio de sibilancia, asociado a evidencia clínica de infección viral, con síntomas de obstrucción bronquial periférica, que son la taquipnea, el tiraje o la expiración prolongada, que puede estar o no presente la fiebre. Bien. Para hablar un poco de etiología y epidemiología, sabemos que el virus sincitial respiratorio es el agente causal más común, de hecho se lo diagnosticó en más del 44% de los pacientes menores de 2 años, pero también puede estar dada por otros virus, como son el parainfluenza tipo 1 y 3, adenovirus, rinovirus, Mycoplasma pneumoniae, y con menor frecuencia el virus de la influenza y enterovirus. En los últimos años, en los últimos reportes de trabajo, han aparecido publicaciones acerca de nuevos agentes causantes de esta patología, como los neumovirus. El virus sincitial respiratorio, como bien hemos dicho, se presenta sobre todo en los menores de 2 años, con predominio entre los 2 y 6 meses, es causante de la enfermedad respiratoria a nivel mundial y también de epidemias anuales. Tiene un periodo de incubación entre 3 y 8 días, con un promedio de 5 días, de su transmisión principalmente es a través de las gotas grandes, que se propaga a través de las manos o de los ojos. El virus ingresa y se autoinocula en el tracto respiratorio. Bien. Eso es como para dar una introducción acerca de esta patología. Lo que podemos observar aquí es el boletín integrado de vigilancia de la Dirección Nacional de Epidemiología a nivel nacional, que lo que nos aporta es sobre las notificaciones de las bronquiolitis. Y si vamos sobre todo a nuestra provincia, podemos observar que las notificaciones de los casos de bronquiolitis en el periodo comprendido del 2014 al 2019, podemos ver que el total de casos fue de 4.969. Y que en el 2020, la totalidad de casos fue de 1.437,
con una diferencia de incidencia acumulada de menos del 80%. Son datos, la verdad, muy llamativos, y que si vemos, digamos, lo positivo de esta pandemia, podemos afirmar que, bueno, la mayoría de la gente se quedó en la casa, priorizó sobre todo las medidas de higiene, y que los hermanitos, por lo general, no asisten sobre todo a los jardines o a guarderías. Bien, y esto más que nada es una representación gráfica, que si se compara el número de notificaciones acumuladas esto es más que nada el boletín integrado de la semana 26, las primeras 26 semanas de los últimos 7 años. Se observa que en el año 2016, si pueden ver ahí, la totalidad de casos fue de 160.000 casos notificados, el pico, y que posteriormente vemos un descenso paulatino, ¿sí?, y continuo de las notificaciones, y observamos que en el año 2020 aproximadamente la notificación era entre 15.000 a 20.000 casos de bronquiolitis. Bueno, y en este gráfico lo que tenemos es el corredor semanal, ¿sí? Lo que vemos en el área de la CI, esto en negro, son las notificaciones de los casos de bronquiolitis en la semana 28, ¿sí? Okay. Que lo que observamos más que nada es que la tendencia de la bronquiolitis se mantiene en un área segura, alejado de lo que sería el pico esperado en esta semana, que aproximadamente sería entre los 15.000 a 20.000 casos. Son datos que llaman poderosamente la atención. Bien, y como para hablar un poco de los factores de riesgo, se han descrito múltiples factores de riesgo para esta patología, que se lo puede clasificar en no modificables y modificables. Dentro de los no modificables tenemos la edad entre los 3 y 6 meses, el sexo masculino, la ausencia de lactancia materna, los recién nacidos pretérminos, pacientes con cardiopatías congénitas o inmunodeficiencia. Y en esta población es donde debemos prestar mayor atención porque son los que con frecuencia evolucionan a una bronquiolitis severa. Después tenemos los modificables, la exposición al tabaco, las malas condiciones socioeconómicas y la concurrencia a jardines maternales. Y como para recordar un poco de la fisiopatología, ¿sí?, el virus sincicial respiratorio tiene un mayor tropismo por la vía aérea pequeña, aunque sí se han descrito cambios patológicos a nivel de la gran vía aérea. Cuando el virus sincicial respiratorio ingresa al epitelio, lo que produce es una necrosis y lisis de las células, ¿sí?, con una gran liberación de los reactantes de inflamación. Esta combinación de necrosis, de descamación y pérdida del epitelio con una gran acumulación de moco, lo que lleva es a una obstrucción, predispone una obstrucción de la luz bronquial. Esa obstrucción puede ser parcial, originando una hiperinsuflación distal por un mecanismo valvular, o bien una obstrucción completa que lleva a la formación de atelectasia, porque recordemos que en los lactantes, en los lactantes lo que existe es una inmadurez, o sea, la ventilación colateral es inmadura debido a los canales de Lambert y los poros de Pohn. Bien, en cuanto a la clínica, ¿sí?, por lo general empiezan con un cuadro de una infección de las vías aéreas superiores, que se caracteriza por tos, rinorrea, eventualmente pueden presentar fiebres y también los síntomas de obstrucción bronquial, como tos, taquipnea, filtración intercostal, expiración prolongada, sibilancias polifónicas variables que pueden durar entre 5 días, que es el promedio, digamos, de la patología. Ocasionalmente pueden presentar apnea. Esto sobre todo en los pacientes prematuros o con alguna enfermedad pulmonar crónica, en los cuales la apnea puede preceder o suceder a la bronquiolitis, o a veces puede ser el único signo de infección.
La etiología no está clara, pero se dice que resuelve una vez resueltos los síntomas. Bueno, y la recuperación clínica completa puede demorar 2 a 3 semanas, es el tiempo más que nada que lleva la regeneración del epitelio ciliar. Si voy muy rápido, no. Bien. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es principalmente clínico, ¿sí? Es muy importante interrogar sobre los antecedentes. Se basa en 3 pilares: la historia clínica, los antecedentes y el examen físico. ¿Qué es lo que ocurre comúnmente cuando un niño ingresa con el primer episodio de bronquiolitis? Solicitamos laboratorio, los hemogramas y los trasplantes de fase aguda no tienen utilidad en esta patología, como así tampoco la radiografía de tórax. ¿En qué caso vamos a solicitar una radiografía de tórax? En aquellos pacientes que evolucionan o los que se sospecha de neumonía, o bien tienen una evolución tórpida de la patología, de todas las que tienen mala evolución. Sí es importante aclarar, porque por ahí uno solicita, bueno, como decimos, esto de la sospecha de neumonía, la sobreinfección bacteriana solamente se presenta en menos de un 3% de los casos. Y también es importante tener en cuenta que el virus sincitial respiratorio da, a nivel radiológico, áreas de condensación en parches, pero que no justifica la utilización de antibióticos, ¿sí? ¿Y qué pasa con el estado ácido-base arterial? Tampoco es indicación de rutina. Solamente va a estar indicado en aquellos pacientes que empiecen con, o que ingresan con una insuficiencia respiratoria grave o con riesgo de fallo respiratorio. Bueno, los hemocultivos, los urocultivos, tampoco está indicado rutina solicitar, salvo en pacientes menos de 60 días con fiebre. Lo que vemos a continuación es un artículo de la Asociación Americana de Pediatría. Lo que realizó es más que nada una revisión de varias guías, en las cuales lo que se observa son los niveles de evidencia, y que este artículo lo que concluye en cuanto al diagnóstico es que, bueno, los factores de riesgo hay que tenerlo en cuenta. El diagnóstico es principalmente clínico, que los laboratorios y las radiografías de tórax no se solicitan de rutina. Y en cuanto al tratamiento, lo que estas guías concluyen es que no se administra salbutamol ni albuterol, y tampoco las nebulizaciones con solución hipertónica. Eso es a modo de resumen. ¿Cómo evaluamos la severidad de esta patología? Aquí tenemos la escala de TAL. La escala de TAL es una herramienta muy útil, sobre todo para pacientes, sobre todo en el interior, que a veces no contamos con el aparatito para la oximetría de pulso, y que también es muy importante destacar que permite categorizar a la enfermedad en leve, moderada y grave. Lo que tiene en cuenta los parámetros son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la edad menor a 6 meses y mayor a 6 meses, la presencia de sibilancia y la utilización de la musculatura accesoria. Estudios de validación lo que afirman es que de estos parámetros, el tiraje, ¿sí?, digamos que es el predictor más sensible de hipoxemia en los lactantes. Resumiendo, el diagnóstico de la bronquiolitis es clínico. Con respecto a las pruebas virales, la identificación de los virus es importante en algunos de los casos, que más que nada lo importante es a fines epidemiológicos, sobre todo en pacientes hospitalizados. El diagnóstico viral, o sea, el diagnóstico negativo no excluye la infección viral, o sea que tampoco es tan útil para el diagnóstico en sí de la bronquiolitis. Las pruebas diagnósticas de laboratorio y radiográficas juegan un papel limitado, ya hemos explicado más o menos en qué casos estarían indicadas. Y con respecto a la kinesioterapia respiratoria, bueno, de eso vamos a hablar más adelante, en realidad se realiza en niños con bronquiolitis que no tengan comorbilidades relevantes.
Hasta acá es como que vamos según la revisión de las guías, como que hay una controversia en cuanto al tratamiento, ¿sí? Lo indicado, digamos, el tratamiento farmacológico más eficaz que se ha demostrado en las últimas actualizaciones también lo que recomienda es el oxígeno, cuando hay una saturación inferior al 92%. Las medidas de sostén en general es brindarle confort al paciente y a la madre también. La posición semisentada con una cabecera elevada a 30 grados, mantener las narinas libres de secreciones, lo que recomienda la Sociedad Argentina de Pediatría es que más que nada se hace una aspiración superficial, ¿sí? La hidratación es más que nada aportar las necesidades basales del paciente y las pérdidas concurrentes si las hubiera. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que evitar el exceso de líquidos justamente para evitar la sobrehidratación. Y una cosa también importante es la normotermia. Recuerden que la hipertermia aumenta el consumo de oxígeno. Entonces, administrar antitérmicos si la temperatura es mayor a 38 grados. También cabe destacar que la alimentación se debe realizar lo más precoz posible, en forma fraccionada, en aquellos lactantes los cuales presenten una frecuencia respiratoria a menos de 60 latidos para menos de 60 por minuto. Bien, y esta es una comparación entre las guías nacionales en cuanto al manejo de la bronquiolitis. El último consenso de la SAP, aquí lo que podemos ver que concluye es que indican como tratamiento la administración de oxígeno en aquellos pacientes con una saturación de menos del 92%, la aspiración sí, como habíamos visto, en forma superficial, y no están indicados los broncodilatadores ni la adrenalina en forma nebulizada y los corticoides en forma sistémica, ni siquiera tampoco inhalados. Bien, entonces hasta aquí como que el tratamiento más importante de la bronquiolitis es el oxígeno. Por lo general, tradicionalmente lo que usamos son las cánulas nasales, o sea, son los dispositivos de bajo flujo, dentro de los cuales tenemos las cánulas nasales, las máscaras de oxígeno, eso en el caso de que el paciente requiera una concentración mayor, ¿sí? Y lo que actualmente la tendencia que estamos viendo es más que nada la utilización de terapéuticas no invasivas. Y aquí hablamos de un paradigma nuevo que vino a marcar, digamos, una importancia sobre todo en cuanto al tratamiento, que es el uso de oxígeno calentado y humidificado, que es el alto flujo. Que la terapia con alto flujo podría reducir la necesidad de soporte respiratorio invasivo y tiene menos efectos adversos y costos económicos. Bien, nuestra experiencia para contar un poquito sobre desde que incorporamos el alto flujo a nuestro hospital. Cochrane en el año 2014 ya hablaba de la utilización del alto flujo como una de las terapias más importantes en el tratamiento de la bronquiolitis. Y en la Argentina, el Hospital de Córdoba, el Hospital Trinidad, lo empezó a incorporar en el año 2017. Nuestra experiencia, esto es más que nada un gráfico de los pacientes que ingresaron, hicimos en un total de 50 pacientes, en el periodo comprendido de agosto del 2018 y abril del 2019. Vemos que el mayor porcentaje de patologías fueron los del POR, seguido de un 27% de las bronquiolitis, un 23% de neumonía y un 8% de los pacientes con asma. En cuanto a la edad, ¿sí? Vemos que en el gráfico entre los 7 y 12 meses fueron los más predominantes, seguido de 1 a 6 años. ¿Cómo fue la evolución con el alto flujo en estos pacientes? Observamos que el 95% de los pacientes responden a la terapia con alto flujo y que un 5% de estos pacientes en realidad requirieron más que nada el ingreso a cuidados críticos con otro tipo de soportes de oxígeno.
Esto más que nada es un algoritmo que resume sobre todo cuando el paciente ingresa a la guardia, ¿sí? Definimos a un niño con bronquiolitis como el primero o segundo episodio de sibilancia en todo menor a 24 meses, con evidencia clínica de infección viral asociado a signos de obstrucción bronquial periférica. El paciente ingresa, ¿sí? Lo que es muy importante aquí destacar es el triángulo de evaluación pediátrica, que es la primera observación rápida del aspecto, el color y la respiración del paciente. Si este paciente tiene los dos lados afectados del triángulo, es un paciente que requiere atención inmediata, nivel de triage 2. Inmediatamente pasa a lo que es el servicio de shock room, ¿sí? Se lo estabiliza, se le coloca oxígeno, se lo monitoriza y se le coloca los accesos venosos y se solicitan las pruebas complementarias. Si el lado afectado es sobre todo de la parte respiratoria, vemos que es un niño que ingresa con mala mecánica, hacemos lo que es la evaluación primaria, ¿sí? El ABCD, más los signos vitales, y aquí sobre todo la oximetría de pulso. Evaluamos la vía aérea, la permeabilidad, si es una vía aérea sostenible o insostenible, si requiere una desobstrucción nasal y si presenta o no signos de trabajo respiratorio. Posteriormente hacemos la evaluación secundaria, que es un examen clínico más profundo, ¿sí? La memotecnia utilizada es sample, en donde indagamos sobre todo los antecedentes, síntomas respiratorios previos, rinorrea, tos, antecedentes de alergia, o si tiene alguna medicación actual, y sobre todo en la bronquiolitis, antecedentes en la familia de asma o de atopía. Y la última ingesta, bueno, también. En cuanto a la exploración, como vemos aquí, la estratificamos según la escala de TAL, ¿sí? Leve, aquel paciente que presenta un TAL menor a 5, con una saturación mayor al 92%. En estos pacientes más que nada observamos, ¿y cuánto observamos? Porque eso también es una pregunta. Actualmente lo que se recomienda es tener una observación durante 6 a 8 horas, y en ese tiempo, ¿sí? Controlar sobre todo, además los signos vitales, que la saturación sea mayor entre el 92 al 94% durante la alimentación y el sueño. Si todo esto está bien, se va de alta con pautas de alarma y control en 24 horas. En el paciente que presenta un score de TAL grave, con un TAL mayor a 8 y una saturación menos del 90%, es un paciente que ya lo categorizamos como insuficiencia respiratoria grave, ¿sí? A pesar del tratamiento con el soporte de oxígeno, son aquellos que sobre todo, digamos, se indica lo que es el BNI o eventualmente ARN. Y en el moderado, que es un TAL de 6 a 8, con una saturación entre 92 y 94%, hacemos las medidas generales que ya habíamos comentado anteriormente. Si el paciente persiste saturando menos del 92%, oxígeno con máscara, y en realidad primero empezamos con una carga. Si requiere mayor a 2 litros por minuto, ya usamos un oxígeno con máscara humidificado y calentado. Reevaluamos, vemos si mejora, y recuerden que lo ideal es observarlo durante 6 a 8 horas. Durante 6 a 8 horas, y mejora se va a la casa con pautas de alarma. Si fracasa el soporte con oxigenoterapia de bajo flujo, pasamos a la vedette del tratamiento, que es el oxígeno con alto flujo, que en realidad lo que se recomienda es observarlo entre los 60 a 120 minutos con la terapia de oxígeno de alto flujo. Algunos autores, que esto ya lo va a hablar más que nada el licenciado Agustín Alegre, nos va a contar un poquito de su experiencia. Uno se dice que los criterios de éxito vamos observándolos entre los 30 minutos luego de la terapia, o sea, de haber empezado con el alto flujo. ¿A qué consideramos como criterios de éxito? A que disminuye el trabajo respiratorio, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria también.
Si mejora, el paciente pasa a sala de cuidados comunes, y en sala de cuidados comunes, bueno, se tiene otro tipo de seguimiento hasta continuar el descenso con un FIO de 0,21, que si persiste con esa FIO, durante 4 horas se procede al destete del mismo. Bueno, y ahora le voy a invitar al licenciado jefe del servicio de kinesiología, Agustín Alegre, que nos va a contar de la experiencia, sobre todo con esta terapia de alto flujo en nuestro hospital. ¿Qué tal? Buen día. Soy el licenciado Agustín Alegre, coordinador del servicio de kinesio. Y bueno, Lara me invitó más que nada para contar nuestra experiencia con esta nueva terapéutica del alto flujo que le empezamos a implementar en el 2018. Y la verdad que nos costó bastante al principio encontrar el paciente ideal para este tipo de terapia, porque sabemos, hoy en día lo sabemos más que nada, que no es una terapéutica para cualquier tipo de pacientes con IRAP. Y bueno, al comienzo sí nos costó encontrar el paciente, pero bueno, empezamos a ver con las semanas que los pacientes que mejor respondían a este tipo de terapéutica eran los pacientes con IRAP, pero con una hipoxemia. Y el porcentaje mayor de falla que tuvimos son pacientes más que nada hipercámnicos que evolucionaban para una ventilación invasiva o una ventilación no invasiva. Sabiendo esto de los pacientes hipoxémicos, tuvimos un porcentaje de falla muy bajo, porque bueno, la clave era encontrar bien el paciente que debíamos tratar. Aparte de las bronquiolitis, que tuvimos bastantes, como comentó la doctora Lara, que dice, tuvimos también mucho SBOR, muchos pacientes con asma, y bueno, en neumonías obviamente también. Ahora, eso fue en el periodo del 2018 y 2019, justamente ahora, por el tema de la pandemia, sí bajó muchísimo las consultas y los pacientes internados por este tipo de patologías, pero sí lo empezamos a usar también en la retirada de los BNI y de la ventilación invasiva, más que nada en el área crítica. Pero bueno, estamos evaluando en este momento cómo nos responden este tipo de pacientes a esta terapéutica. Bueno, como les comentaba, Lara, nuestra experiencia, tratamos de protocolizar un poco la instalación y la retirada del alto flujo en este tipo de pacientes. Y como les comentaba ella, en realidad sí, empezamos con FIO2 de 0,5 hasta 0,6, hasta conseguir una saturación de mayor a 94%, con un flujo de 1 a 2 mililitros por kilogramo. Y sí realizamos algo muy importante, que es la prueba de los 30 minutos, que nos indicó mucho el éxito, digamos, de este tipo de pacientes, monitorizando frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y un score que confeccionamos de trabajo respiratorio. En los primeros 30 minutos, si esos pacientes mantenían esta monitorización o se complicaba más aún, se hacía una consulta con área crítica y los llevábamos a ventilación no invasiva o ventilación invasiva. Y si mejoraba la monitorización, manteníamos los parámetros durante 3 horas en guardia, y de guardia se hacía un traslado hacia una sala, que es la sala 3 nuestra, que tenemos una habitación específica para pacientes con alto flujo. Bien, los pacientes que no utilizamos, como hablamos recién, en nuestra experiencia por lo menos, son los pacientes hipercámnicos, con hipercamnia documentada, con acidosis mixta, con compromiso de la conciencia, con traumas faciales o deformidades de la vía aérea superior. Y notamos también en pacientes prematuros o pacientes muy pequeños que también había un alto porcentaje de falla,
cuando existían 3 episodios de apneas en una hora o un episodio de apnea con bradicardia asociado a una bradicardia. Los pacientes fallaron en este tipo de terapéutica. Bien. Bueno, en la sala, cuando recibíamos pacientes en la sala, se los monitorizaba por todo el equipo médico, kinesiólogos y enfermeros, y se capacitó a todo este equipo para tratar de no tener errores en la terapéutica. Y instauramos también un protocolo de retirada del alto flujo, que iba a ser de manera progresiva, y vamos evaluando la mejoría clínica y la estabilización de las saturaciones que sean mayores al 93%. ¿Ah? Una vez conseguido eso, vamos a disminuir la FiO2 hasta 0,4 y íbamos a ir disminuyendo el flujo. Si eran pacientes con un kilaje grande, íbamos a bajar el flujo de a 2 puntos, y si eran más pequeñitos, se iba a bajar de a 1 de manera progresiva, ¿no? Y los criterios para retirarla era cuando teníamos un paciente con un score de tal menor de 5 y FiO2, y cuando descendíamos la FiO2 a menos de 0,3 o el 21%, como se decía recién, y el flujo menor a 4 litros por minuto. Bueno, esta experiencia nuestra, digamos, con el servicio de guardia, con el servicio de kinesio y la sala, bueno, la verdad que tuvimos una muy buena experiencia, y bueno, quería comentarle aquí con la doctora Felipe. Gracias al licenciado. Bueno, como para terminar, esta es una ficha, ¿sí? Para empezar a incorporar en lo que es el servicio de urgencia, de todos los pacientes con terapias con alto flujo, donde vamos a poner los datos del paciente, los antecedentes perinatológicos, el score, tal con el que ingresa, los parámetros, ¿sí? Y posteriormente esta planilla se completa cuando el paciente pasa ya sea a la sala de cuidados común. Y más que nada lo que se pone son los parámetros, la FiO, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, y se va a valorar. Bueno, esto es una foto de todo el equipo del servicio de kinesiología, ¿sí? Un grupo que es muy importante para nuestro hospital, junto con el personal de enfermería y el personal de la guardia. Y sabemos que los logros de una organización son el resultado del esfuerzo combinado de cada individuo. Y a modo de un comentario final, más que nada, en la prevención de la bronquiolitis por el virus sincicial respiratorio, en la infancia es de suma importancia. Si bien ha reducido la mortalidad, la morbilidad asociada con esta enfermedad es considerable, y los recursos económicos que insume, sobre todo en los países en vía de desarrollo, es importante. La base de tratamiento no ha cambiado en los últimos años, o sea, aún se sigue debatiendo entre las terapias, más que nada, si se utiliza o no, porque hay un artículo también de la Sociedad Argentina de Pediatría, un archivo de pediatría en cuanto al manejo de la bronquiolitis, pero que en sí concluye todas las guías nacionales, tanto como las británicas y las americanas de pediatría, en que la terapia más eficaz es el oxígeno para esta patología. Recuerden que las medidas de prevención y el soporte continúan siendo lo más importante también en la bronquiolitis. Muchas gracias. Ahora va a seguir mi compañera, la doctora Marilis Quesada, y después estamos disponibles para las preguntas.
Bueno, buen día. Ahora vamos a hablar de neumonía aguda de la comunidad. Si bien este es un tema muy extenso, vamos a hacer un pequeño recordatorio y una guía más que nada práctica. Vamos a empezar con un caso clínico. Este es un paciente masculino de 11 meses que salió por su madre a la consulta en el mes de agosto por un cuadro que lleva 48 horas de evolución, viene con tos, fiebre, y la mamá nos refiere que se alimenta poco. Nosotros le empezamos a preguntar a la mamá, ella nos cuenta que nació a los 39 semanas, de edad gestacional, por parto vaginal, tuvo alta conjunta, todo el screening neonatal fue normal, las vacunas son acorde a esta edad, es el cuarto hijo de una familia de 8 personas que viven en una casa de 2 habitaciones en la capital de Santiago. Y nos cuenta que viven también con un tío que es fumador. Cuando lo revisamos al paciente, primero que nada, bueno, antes de evaluar a cada paciente, nosotros nos basamos en el triángulo de evaluación pediátrico, que tiene 3 partes, que son apariencia, respiración y circulación, como para hacer una primera evaluación rápida. Este paciente es un paciente que está febril, saturando 97% aireamiento, tiene una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, pero está llorando y también está con fiebre. Vemos las mucosas que están húmedas, que están deshidratados, y tiene una taquipnea con una frecuencia respiratoria de 42 respiraciones por minuto. Cuando lo ocultamos, vemos que tiene irregular entrada de aire y tiene crepitantes en el campo pulmonar izquierdo, sobre todo en la base. Bueno, en base a todo el interrogatorio que hicimos y a la evaluación del examen físico, ¿qué diagnósticos presuntivos nos plantea este paciente? Puede ser una bronquiolitis, puede ser un BOR, un síndrome coqueluchoide o una neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, el PABOR es de neumonía adquirida en la comunidad, así que es la opción D, pero también nos basamos en todo lo anterior. Bueno, como para dar una definición, hay muchas definiciones de neumonía, pero bueno, nosotros hemos elegido la más práctica y la más breve. Es una infección aguda del parénquima pulmonar con signos clínicos y radiológicos de ocupación alveolar. La definimos de la comunidad cuando es antes del ingreso al hospital o dentro de las 48 horas en las que el niño está ingresado en el hospital, o cuando este paciente ya se va, los síntomas se empiezan luego de las 72 horas del alta, ¿sí? Porque hay que diferenciarla de la neumonía que se asocia a los cuidados de la salud intrahospitalaria, que tiene otro tipo de tratamiento. En cuanto a la epidemiología, tenemos que el 95% de todos los casos de neumonía en el mundo ocurren en países que están en vías de desarrollo. Por eso es tan importante, cuando nosotros evaluamos a los pacientes, preguntar sobre el medio social en el que viven. Es la tercera causa de muerte en menores de 1 año y la segunda en la edad de 1 a 4 años. Y la mortalidad está inversamente relacionada con la prontitud en el diagnóstico, la accesibilidad y la calidad de atención médica. ¿Esto qué nos dice? Que nosotros para bajar la mortalidad por neumonía tenemos que ser rápidos en el diagnóstico, garantizar la accesibilidad y la calidad de la atención médica, teniendo en cuenta que, bueno, en nuestra provincia muchos de los pacientes van a ser de otros lugares que quedan lejos o tienen una accesibilidad limitada a la atención. La mayor incidencia de las NAC se produce en los meses fríos. ¿Por qué es esto? No es porque el frío enferma, sino que es porque se produce la mayor circulación de los principales agentes virales asociados a la neumonía y el mayor nivel de hacinamiento entre los niños. Por favor, silencien los micrófonos. En cuanto a los factores de riesgo para padecer infección respiratoria baja, nosotros los dividimos del huésped y del ambiente.
Más o menos mi compañera Lara ya algo les estoy contando, así que vamos a ir pasando un poco más rápido. Pero del huésped, la falta de lactancia materna, la vacunación que esté incompleta, sea prematuro o sea bajo peso al nacer, la desnutrición, que también es algo bastante presente, que tenga enfermedades crónicas y las infecciones respiratorias recurrentes. Del ambiente tenemos el hacinamiento, la época invernal, la asistencia a la guardería, que la madre sea analfabeta, madre adolescente, y la contaminación del ambiente o del domicilio. Eso también tenemos mucho nosotros, que es bueno, el tabaquismo, el uso de leña dentro de la casa. Entonces, por eso cuando hacemos el interrogatorio es importante indagar en todos estos aspectos en la consulta. Acá en el caso clínico que nosotros hemos presentado, nuestro paciente, si bien es un niño que es muy sano, pero en su ambiente tiene muchos factores de riesgo, como el hacinamiento, bueno, la época invernal, que no se puede modificar, y la contaminación domiciliaria. Los factores de riesgo para que se tenga una infección respiratoria grave son la edad menor de 3 meses, un paciente con inmunodeficiencia, cardiopatía congénita, una enfermedad pulmonocrónica, prematuro, bajo peso, la desnutrición. Con estos pacientes tenemos que tener otro tipo de conducta y especial atención. Bueno, volvemos a nuestro casito clínico. Teniendo en cuenta nuestra sospecha diagnóstica de neumonía de la comunidad, ¿qué agentes etiológicos estarían involucrados en nuestro pacientito de 11 meses de edad? Están la opción A, que son los virus y bacterias, sobre todo el Streptococcus pneumoniae, el neumococo. Opción B, solo bacterias, neumococo y estafilococo. C, bacterias atípicas. Y D, es una coinfección. Bueno, teniendo en cuenta la edad de nuestro paciente, vamos a elegir la opción A, ¿sí? Sobre todo los virus y las bacterias. Más que nada en las bacterias, el neumococo. Este es un cuadrito en el que vamos a poder ver por edades la etiología, ¿sí?, de virus y de bacterias. Tenemos en el periodo neonatal, sobre todo el Streptococcus agalactiae del grupo B, la E. coli, la Listeria, y de los virus el citomegalovirus. De 1 a 3 meses esto cambia, ¿sí? Se agregan ya la bordetela, el neumococo y el Staphylococcus aureus. Pero siguen predominando los virus del periodo neonatal y los gram negativos. De 3 meses a 5 años también, siempre los virus presentes, se agrega la hemófilus y sobre todo se van a agregar las causantes de neumonías atípicas, que son el micoplasma y la clamidia. De 5 a 17 años también, siempre el neumococo, los atípicos, y en estas edades vamos a tener también presente la tuberculosis, ¿sí?, que nunca tenemos que dejar de sospechar. En los virus, siempre tener en cuenta que son los principales agentes etiológicos, tanto en bronquiolitis como en neumonía en menores de 2 años de edad. Según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, un 41% es positivo para virus, sobre todo el sincitial respiratorio. Le siguen después para influenza, metapneumovirus, adenovirus, pero sobre todo el sincitial respiratorio. Y de las bacterias, siempre el Streptococcus pneumoniae y el neumococo es el más común. Les van a seguir todas las otras, pero siempre teniendo en cuenta que el neumococo es el más frecuente. Y que podemos tener una infección mixta viral y bacteriana hasta en 1/3 de los pacientes. La clínica, esto ya todos lo conocen, pueden tener tos, fiebre, disnea, taquipnea, dificultad para respirar, retracción intercostal, dolor pleurítico, dolor abdominal, eso también hay que estar atentos, y hacer la semiología, evaluar la entrada de aire, auscultar bien, si se escuchan trepitantes, si está el murmullo vesicular o no. Todo eso también es importante, y percutir la columna para evaluar la presencia o no de derrame. A veces es difícil evaluar en los chicos toda la semiología, pero bueno, hay que tenerlo presente. Esto ya lo sabemos, la clínica todos, así que vamos a hacer un breve repaso. Y lo más importante es tener en cuenta que la tos, taquipnea, tiraje y fiebre son los indicadores más fieles de neumonía. Los niños con fiebre que no tengan taquipnea descartan
la neumonía con una probabilidad del 97,4% en los menores de 2 años y con una probabilidad del 84,7% en los menores de 5 años. Entonces, la taquipnea es importante, sí es muy importante. Y la fiebre. Si un niño nos consulta y no tiene fiebre, su ausencia tiene un valor predictivo negativo para neumonía del 97%. O sea, que para diagnosticar neumonía es muy importante la fiebre y la taquipnea. Bueno, seguimos con nuestro pacientito. Le solicitamos algún estudio complementario. La opción A, hemogramas, reactantes de fase aguda, virológico y radiografía de tórax. Otra opción, hemocultivo, hemogramas, reactantes de fase aguda y radiografía. O hemogramas, reactantes de fase aguda y radiografía. O no solicito nada. Bueno, lo correcto sería solicitar un hemograma, los reactantes de fase aguda y la radiografía de tórax. Ahora vamos a ver por qué. A nuestro paciente nos viene un laboratorio de 13.400 blancos, una hemoglobina de 14, una PCR de 12 y una eritrosedimentación de 40. Y esta es nuestra radiografía de tórax. ¿Sí? Vamos a ver una radiografía de tórax de frente, que está bien centrada. Y ¿qué vamos a observar? En el campo pulmonar izquierdo, en la parte inferior, una radiopacidad, compatible con una condensación. En el laboratorio, bueno, el hemograma tiene un valor limitado. La leucopenia sí es un signo de gravedad. Los reactantes de fase aguda, que son la eritrosedimentación y la PCR, ninguno de estos dos parámetros, ni de forma individual ni de forma combinada, en todos los estudios que se hicieron, fueron suficientemente sensibles o específicos para diferenciar una etiología. O sea que por tener una eritrosedimentación, una PCR elevada o no elevada, no me va a diferenciar en viral o bacteriano. Sí me sirven en los pacientes que están graves, para la evaluación general y para hacer después el posterior seguimiento del paciente, ¿vale? Un seguimiento longitudinal, pero no para diferenciar. Lo que sí va a ser de utilidad, pero que también es de utilidad en pacientes graves, es la procalcitonina, que cuando yo tengo valores superiores a 2 nanogramos por mililitro, tiene una especificidad del 80% como predictora de neumonía de etiología bacteriana. Pero eso nos sirve más que nada en pacientes que están gravemente enfermos. Y también no se cuenta con esto en todos los centros. Bien, la pesquisa etiológica. No se usa en pacientes ambulatorios sin complicaciones. En mi paciente que es muy sano, no tengo por qué hacerlo. Sí en pacientes que requieren internación. O pacientes que tienen algunas comorbilidades. Bueno, el hemocultivo, es importante tomar 2 muestras de hemocultivo, una muestra no es suficiente, y es preferible tomarlas previas a la indicación del tratamiento antibiótico. Si bien el rescate de germen en hemocultivo en neumonía es bajo, de un 10 a un 20%, pero igual tengo que pedirlo porque si el rescato me sirve mucho para adecuar el tratamiento. Bueno, algunas de las posibilidades diagnósticas serían la detección de antígenos bacterianos en orina o en líquido pleural, que en algunos centros se hace. Es de utilidad como predictor negativo de infección neumocócica y sobre todo en los niños mayores. ¿Sí? Si es que bueno, es una neumonía con derrame, se toma el líquido pleural, tiene una sensibilidad y una especificidad mayor al 90%, o sea que es bastante útil. El diagnóstico virológico no tiene que ser utilizado de rutina en un paciente en el que yo sospecho una neumonía claramente bacteriana. Y se pueden hacer distintas técnicas, esto también depende del centro y de la disponibilidad. Inmunofluorescencia, PCR. La radiología. La radiografía de tórax es el estándar de oro en diagnóstico de neumonía. Nos da una noción de la presencia, de la ubicación topográfica, de la magnitud y también nos sirve para la evolución clínica.
El perfil solo se va a solicitar en caso de duda diagnóstica. Lo tengo que pedir de frente nada más, esto basta y sobra. Repetir la radiografía no está indicado repetirla, solamente cuando la evolución clínica no sea favorable voy a pedir una nueva radiografía. Si el paciente está evolucionando de acuerdo a lo esperado por el cuadro, no hace falta. Y repetir en 4 a 6 semanas, en realidad de rutina tampoco. Solamente lo tengo que hacer en pacientes con neumonías recurrentes que estén en el mismo lóbulo, yo sospecho una anomalía anatómica o tengo otro tipo de sospecha diagnóstica, en ese caso sí voy a tener que hacer un seguimiento y pedir otra radiografía, alejada del cuadro clínico. Bueno, esto es un poco para hablar de los patrones, es un pequeño repaso nada más. Vamos a tener el patrón alveolar, que es el patrón típico de condensación, en el que vamos a ver radiopacidades con ocupación alveolar. Puede o no verse broncograma aéreo, ¿sí? Acá no se ve. Y recordar que solo es necesario la proyección de efecto. Por ahí la proyección de perfil nos sirve para valorar, bueno, condensaciones retrocardíacas. El patrón intersticial, que es este que está aquí a la derecha, es útil, bueno, en las neumonías virales o en las neumonías atípicas. Vamos a tener un patrón con un infiltrado paraliar, bilateral, difuso, que es irregular, puede tener también signos de atrapamiento aéreo y puede tener atelectasia. Y aquí abajo, solamente para mostrarles el patrón de una neumonía necrotizante. Vamos a ver que bueno, la expectación es mucho mayor, vamos a tener zonas más radiopacas y otras zonas más radiolúcidas que muestran la necrosis de pared. La ecografía, ¿cuándo? Cuando yo sospecho derrame pleural, ¿sí? Y la tomografía en limitadas situaciones, en algunos casos de neumonías necrotizantes, para ver cavidades parénquimas que puedan ser de otra etiología, si tengo un neumatocelio, un absceso, una fístula broncopleural. Y es bastante limitado la indicación de tomografía. Bueno. Recordar siempre esto, ¿sí? Que si bien siempre se habla de neumonía bacteriana, viral, sobre la base de los signos y síntomas clínicos, es difícil diferenciar entre neumonía bacteriana y viral o entre neumonía típica y atípica. Esta diferenciación, que puede ser relativamente fácil en niños mayores y adolescentes, es más difícil en lactantes y niños preescolares, ¿sí? Si bien ya sobre la clínica es difícil diferenciar entonces entre viral y bacteriana, típica y atípica, en los grandes, en los niños chicos, es más difícil todavía. Se puede recurrir a una escala, que es la escala BPS, que es para diferenciar si una neumonía es presumiblemente bacteriana o presumiblemente viral, ¿sí? Bueno, se han hecho algunos estudios, pero han sido con un número no suficiente de pacientes, pero en todos los que se han hecho han demostrado que tienen una buena sensibilidad y un valor predictivo negativo. Bueno, los parámetros que considera esta escala son la temperatura, son parámetros fáciles, son clínicos, se apoyan en parámetros radiológicos y de laboratorio. En lo clínico tenemos la temperatura mayor a 39 grados, la edad mayor a 9 meses, el recuento de neutrófilos absolutos mayor a 8000 y los neutrófilos en banda, encasado, más del 5%. La radiografía de tórax, en el patrón de la radiografía de tórax, evalúa el infiltrado, la localización, si tiene o no derrame, si tiene o no absceso, bulla o atelectasia. A cada carácter se le da un puntaje y a eso puntaje se lo suma y si es mayor de 4 se sospecha que la neumonía es presumiblemente bacteriana. Entonces se aplica el antibiótico, se indica antibiótico.
Esto es para bueno, evitar el uso masivo de antibióticos en estos pacientes porque la resistencia bacteriana está aumentando gravemente en el último tiempo. Y se ha visto que los pacientes que tienen uso anterior, ya un paciente tiene un cuadro respiratorio, le doy antibióticos, estos pacientes tienen hasta 4 veces más gérmenes resistentes en su flora habitual que los pacientes que no han sido medicados con antibióticos. Bueno, en función de los datos obtenidos con la historia clínica, el examen, el laboratorio y la radiografía de tórax, en nuestro pacientito, ¿qué decidimos? Internarlo, indicar solo el tratamiento de sostén, indicar amoxicilina 100 miligramos kilo día cada 8 horas, o indico claritromicina 15 miligramos kilo día cada 12 horas. Bueno, este es un pacientito en el que vamos a indicar amoxicilina 100 miligramos kilo día cada 8 horas, y teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado anteriormente sobre la etiología. ¿Cuándo vamos a internar a un paciente? A un paciente que sea menor de 6 meses, con neumonía posiblemente bacteriana, a un paciente que sature menos del 90% con aire ambiente, si es una neumonía extensa, si tiene derrame, también internamos, y sospechamos que tiene un patógeno de alta virulencia, si es que tiene signos de hipoxemia, es un paciente con riesgo social en el que el tratamiento no está asegurado, si tiene intolerancia oral a la medicación, pues no va a poder hacer el tratamiento ambulatoriamente, y en los que tengan inmunosupresión, ya sea por alguna enfermedad, tengan tratamiento crónico con corticoides, los pacientes que tienen bueno, algún tipo de neoplasia en el tratamiento, los desnutridos también, y cuando ya el paciente viene con tratamiento por vía oral pero no funciona. Entonces ese paciente también tiene indicación de internación. Bueno, el tratamiento no es solo el antibiótico, también hay que dar otras pautas a los padres cuando consultan. Tenemos que tener en cuenta la hidratación y la alimentación. Si tiene lactancia materna, priorizarla. Siempre también priorizar la vía enteral. Fraccionar o incluso suspender la alimentación solo si la frecuencia respiratoria es mayor a 60. Si el paciente tiene una frecuencia respiratoria menor, se puede ir administrando la alimentación. Dar antitérmicos también siempre para mayor confort del paciente. Y la kinesioterapia en realidad no está indicada, la kinesioterapia por el kinesiólogo, sino que hay que mantener la vía aérea superior permeable, aspirar las secreciones y que el paciente esté semisentado. Ahora sí, el tratamiento antibiótico. En los pacientes internados, varía según su internado ambulatorio, por supuesto, el internado lo vamos a dividir también, según la etiología, de su tratamiento antibiótico. En los menores de 3 meses usamos ampicilina más gentamicina, o más cefotaxima, o más ceftriaxona, ¿sí? Ahí están las dosis para recordarme nada más. En los mayores de 3 meses, ampicilina o ceftriaxona, vamos a ver de qué depende, y en los mayores de 5 años, penicilina o ampicilina es de elección, ¿sí? ¿Por qué? Pues recordemos que la etiología bacteriana principal es el neumococo y que es bastante sensible. En pacientes ambulatorios, amoxicilina, de 80 a 100 miligramos kilo día cada 8 horas. Y si sospechamos que es una neumonía típica, claritromicina o acitromicina. Esto para aclarar en los pacientes que requieren internación, que no tienen vacunas completas o que vivan en lugares con alto porcentaje de resistencia del neumococo a la penicilina, si no es nuestro caso, esto último, se usa el antibiótico empírico directamente con cefalosporina de tercera generación, que sería la ceftriaxona en nuestro caso. Pero sí recordarlo en los pacientes que requieren internación, que tienen vacunas incompletas, la ceftriaxona. En pacientes ambulatorios no indicarlo
de entrada. Cuando tenemos un paciente que además de una neumonía tiene un cuadro de sepsis o shock séptico o tiene una neumonía necrotizante, se medica con cefalosporina de tercera generación, que genera ceftriaxona, y agregamos a este tratamiento vancomicina o clindamicina según el estado clínico del paciente. ¿Cuánto tiene que durar el tratamiento? Cuando el paciente requiere internación y tratamiento endovenoso, en general responde el segundo o tercer día. Entonces, hay que tener paciencia y esperar esos 2 o 3 días, y una vez que responde, mantener la vía endovenosa 1 o 2 días más y luego pasarlo a vía oral. Para el neumococo son 7 a 10 días de tratamiento, cuando es una neumonía complicada, 14 a 21 días, y si es una neumonía atípica, se usa en general claritromicina 7 a 10 días. También puede usarse acitromicina por 5 días, pero en general usamos claritromicina. En el seguimiento, una vez que el paciente lo vemos en la consulta ambulatoria y lo mandamos a la casa, no se va a la casa y no vuelve más, o una vez que está internado, lo mismo, hay que hacer el seguimiento. Cuando es ambulatorio, se hace un control diario, las primeras 48 horas. Después de que pasan esas 48 horas, se hace cada 48 o 72 horas hasta el alta definitiva. Y siempre dar signos de alarma. Esto es según la SAP. Y de los hospitalizados, ¿qué tengo que tener en cuenta? Evaluar qué pacientes tienen factores de riesgo para recurrencia. ¿Qué pacientes que yo he internado y que han requerido esa internación por neumonía tiene algún factor que lo predisponga a volver a tener otra neumonía, para actuar sobre eso y prevenirlo? Por ejemplo, que tenga una malformación congénita en el pulmón, que tenga un síndrome respirativo por distintas causas o una inmunosupresión, y tratar de resolver esta causa de base para evitar las posteriores internaciones. Esta es una breve reseña de neumonía aspirativa, porque en pediatría tenemos muchos pacientes que se presentan con este cuadro. La neumonía aspirativa se produce por una entrada de una sustancia extraña en las vías respiratorias. En general se ven pacientes con enfermedad neuromuscular, traqueotomizados, consumen nasogástricos para alimentación, que tienen alteraciones en la deglución. Bueno, se presenta una aspiración o vómito posterior. O sea, primero tengo un episodio de aspiración o de vómito y después empiezan con la clínica respiratoria y la fiebre. Eso es bastante marcado y en general los padres siempre lo refieren, que se dan cuenta de esto, por eso hay que interrogar. El diagnóstico es sobre todo clínico, si bien hay un patrón radiológico que es más característico, que es como un infiltrado bilateral y difuso, no hay un patrón específico de neumonía aspirativa y es clínico. Hay que investigar bien el antecedente. El tratamiento en cuanto al antibiótico es amoxicilina clavulánico o ampicilina sulbactam, o puede ser una cefalosporina y clindamicina. Siempre, bueno, teniendo en cuenta, todos los antecedentes del paciente, las internaciones, los tratamientos antibióticos previos, la inmunización y el estado clínico. Además del antibiótico hay que usar los broncodilatadores y también es necesario usar corticoides. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por su atención, por mantenerse conectados. Ante nada, bueno, con mi compañera Lara queríamos resaltar que este es una breve repaso, que son patologías bastante frecuentes. Hemos visto que tienen una frecuencia de un 35% de consultas de emergencia y un 25% de los motivos de internación. Entonces queríamos recordar solamente esto, es más que nada una guía clínica, porque son también patologías que tienen bastante contenido teórico y en las que se puede profundizar bastante. Así que esperamos que les haya servido este pequeño resumen. Si tienen alguna pregunta, vamos a abrir los micrófonos. A ver, no, vamos a abrir el chat porque es más fácil, me parece. Sí. Así que si tienen alguna duda, este es el momento.
o algún comentario. Algún aporte también. Algún aporte de su experiencia también. Excelente. Excelente. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y por quedarse ahí conectados. Las presentaciones están disponibles, sobre todo para el Hospital del Interior. Los esperamos el miércoles que viene con asma, para terminar esa parte. Muchas gracias a todos, hasta luego. A Coronel Paz. Saludos de Coronel Paz. Saludos, colegas.